Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió, tras la reunión del Comité de Política Monetaria celebrada entre el 17 y 18 de septiembre, reducir en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia para su política monetaria, que es la tasa de interés de los fondos federales o de la tasa de interés interbancaria, al nivel de 4,75%. En los días previos se especulaba entre una reducción entre 25 y 50 puntos básicos, y la autoridad monetaria norteamericana finalmente se inclinó por la mayor de esas dos alternativas. Tengamos presente que los movimientos de más de un cuarto de punto son un tanto inusuales por parte de la Reserva Federal, y cuando ello ocurre tanto al alza o a la baja, suele interpretarse por el mercado como un movimiento más duro, más fuerte, y que por lo cual se lo vincula a un cambio importante del escenario económico previamente establecido. Al mismo tiempo, la Reserva Federal divulgó también en esta oportunidad las proyecciones económicas de los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria, en la cual cada uno de ellos anticipa lo que a su modo de ver sería la trayectoria futura de las principales variables macroeconómicas como la inflación y el crecimiento, y también la evolución de la tasa de política monetaria de cara a las próximas reuniones. En ese análisis, en esas proyecciones, que se suele denominar como el dot plot o la nube de puntos, dado que justamente las proyecciones de tasa de interés están representadas como puntos, digamos, a lo largo del tiempo. Ahí lo que se muestra es que la mediana de las proyecciones de los integrantes del Comité de Política Monetaria sitúan la tasa de interés para fines de este año en torno del 4,44%, lo que estaría indicando al menos dos recortes adicionales de aquí hasta fin de año, dos recortes de 25 puntos básicos. Y para el año 2025 las estimaciones se ubican en una tasa, en la mediana de las proyecciones, se ubican en una tasa de interés de 3,44%, con lo cual eso estaría indicando recortes de tasas de 100 puntos básicos a lo largo del año 2025, con lo cual estaríamos hablando de un total de reducciones adicionales de 150 puntos básicos desde ahora hasta fines de 2025. Estos movimientos también están más o menos en línea con lo que eran las expectativas de los agentes económicos en los días previos a esta reunión del Comité de Política Monetaria, y se había reflejado en la evaluación especialmente de los títulos de renta fija, con una baja pronunciada durante este último mes en la tasa de interés, sobre todo en la que es más mirada desde el punto de vista de perspectivas de largo plazo, que la tasa de interés de 10 años. Precisamente por haber estado ampliamente incorporado este movimiento en el comportamiento previo de los mercados, al menos durante la jornada del 18 de septiembre no se produjeron cambios significativos en la tasa de 10 años, la cual cerró en 3,69%, aproximadamente en los mismos niveles del día previo. Y también el mercado accionario no respondió con fuerza, digamos, ante esta reducción en la tasa de interés. De hecho, se produjo una
una leve caída del orden del 0,20%, precisamente también porque este era un movimiento ampliamente anticipado. De cara al comportamiento futuro, tanto de la economía como de los mercados, es importante enfatizar en un par de conceptos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, manejó durante la conferencia de prensa. Repetidamente, ante las preguntas planteadas sobre esta decisión de la Reserva Federal, Powell habló primero de recalibración y segundo de un mejor balance de riesgos entre los dos mandatos de la Reserva Federal en cuanto a el empleo y la inflación. Y enfatizó en repetidas oportunidades justamente la existencia de este doble mandato y la preocupación de la Reserva Federal respecto de los dos elementos, el empleo y la inflación. En lo que refiere al primero de estos conceptos, la expresión recalibración, aquí Powell en repetidas oportunidades hizo referencia al hecho de que la Reserva Federal de alguna manera había pasado de un escenario donde los riesgos estaban fundamentalmente del lado de una mayor inflación y con una situación de empleo realmente ajustada en lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo, con una tasa de desempleo muy baja y una fuerte creación de empleo, y que la economía pasó durante este último año, en definitiva, a una situación donde la inflación ha bajado de manera pronunciada y, por otro lado, el mercado de trabajo ya no muestra la misma fortaleza que un año atrás, pero de todas maneras el presidente de la Reserva Federal también hizo mención repetidas veces a que se mantiene todavía en forma saludable pese a algún deterioro observado sobre todo en los últimos meses. Entonces, ese cambio de escenario es lo que, en las palabras de Jerome Powell, ha llevado a la Reserva Federal a recalibrar sus escenarios macroeconómicos, buscando la instancia de política monetaria más apropiada para una situación donde la inflación está más controlada y lo que de alguna manera hay que preservar de la mejor manera posible es la continuidad en la generación de empleo. Y de allí es que Powell justificó este movimiento de 50 puntos básicos en esta instancia, no tanto porque ya se esté percibiendo una situación de recesión, sino todo lo contrario, como el mismo presidente de la Reserva Federal lo dijo, más allá de algún debilitamiento en los últimos tiempos, todavía se considera que la economía norteamericana está en una trayectoria sana en materia de crecimiento. Y bueno, entonces ahondando sobre este punto de la recalibración, es que también repetidamente manejó el otro concepto, justamente el de los riesgos entre inflación y desempleo, el balance de riesgos, el cual en este momento la Reserva Federal lo ve más inclinado hacia preservar el empleo, considerando que la inflación ya está en una tendencia esperada de convergencia gradual al 2% que se tiene como objetivo. Lo que de alguna manera puede decepcionar a los agentes de mercado en los próximos días y que de alguna manera habrá que estar atento, es que justamente los datos no convaliden este balance de riesgos que está manejando la Reserva Federal, especialmente en lo que refiere a la inflación. De hecho, el propio Powell se negó a dar señales claras en cuanto a que los próximos movimientos van a continuar siendo de reducciones de 50 puntos básicos, sino que más bien dejó abierta la puerta a la posibilidad de reducciones de 50 puntos básicos si lo considera necesario, o reducciones más lentas, o incluso una pausa en el proceso de reducción de tasas de interés si los datos no convalidan el escenario macroeconómico que los integrantes del Comité de Política Monetaria están manejando.
Esto posiblemente haya decepcionado a algunos agentes económicos que, como decía hace un momento, en los precios de mercado tienen totalmente incorporado el escenario más optimista. Esto es que la inflación está bajo control y que de alguna manera lo que hay que preservar es la situación de empleo y por lo tanto dan por hecho un proceso continuado, profundo y acelerado de reducción en la tasa de interés. Si eso los datos no lo confirman en los próximos meses, entonces allí sí puede haber algún tipo de decepción en el mercado y alguna reversión de las tendencias de los últimos días. En este marco, y dado que a nuestro modo de ver la reducción en la inflación tiene mucho que ver con la situación de China, más que con la efectividad de la política monetaria norteamericana, en nuestras recomendaciones también sugerimos cierta cautela en el manejo de los portafolios, dado que no estamos todavía plenamente convencidos de que se haya abierto un camino sostenido de reducción en la tasa de interés, dadas la situación de, por un lado, la situación de la economía norteamericana, que sigue estando con un comportamiento muy fuerte y muy sostenido en materia de crecimiento, y que por lo tanto una reducción muy pronunciada en las tasas de interés puede hacer reaparecer los riesgos de inflación, especialmente si también la economía mundial muestra algún signo de recuperación más fuerte de cara a 2025. Pero mientras tanto, esta instancia más suave de política monetaria, este aflojamiento de la política monetaria, es una buena noticia para la renta fija, pero a nuestro modo de ver también especialmente para la renta variable, dado que esta mejora en las condiciones de liquidez seguramente le dé un sustento mayor a la evolución de los precios de las acciones en los próximos meses. De modo que con este resumen, digamos, de nuestras primeras conclusiones sobre esta decisión de la Reserva Federal, es que más o menos mantenemos lo que ha sido nuestras recomendaciones de las últimas oportunidades, esto es, seguir incrementando gradualmente la participación de renta variable en los portafolios y no jugarse demasiado a una extensión de la duración en los instrumentos de renta fija. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.